Hola a todos, soy el rabino Manes Kogan, acá desde la ciudad de Nueva York. Espero que estén bien. Le agradezco antes que nada al rabino Alejandro Abruj que me permitiera compartir unas palabras de Torah. Y quiero dedicar este shiur a la memoria de mis padres, Yosef Ben Shraga Feibel Cohen, Yudit Lea, y a la memoria de mi mamá, Yudit Dvora Bat Abraham Shalom Behaná. Los dos fallecieron en este año judío que se termina, y que la memoria de ellos sea para la bendición. Y también quiero saludar a mi hermano Fabio Kogan, que va a Mihai. Espero que estés escuchando estas palabras, Fabio, y quería decirte que te quiero mucho. Y ahora ya saben todos que te quiero mucho. Te mando un beso grande y Marja Timatová para todos ustedes. Bueno, vamos un poco a la historia esta que quiero compartir con ustedes. La historia está en el Talmud. Es una historia un poco rara. Si la conocen, que no creo que la conozcan, pero si la conocen, aunque sea, van a poder conocer cómo la leo yo y lo que podemos aprender desde el punto de vista de esta lectura que les voy a ofrecer. Y la pregunta tiene que ver con dos conceptos, con el cambio y con el perdón. Con el cambio, que en esta historia lleva la forma de arrepentimiento, el cambio y el perdón. Y la pregunta es, ¿podemos cambiar y podemos perdonar? ¿Y qué es necesario para cambiar? ¿Y qué es necesario para poder perdonar? Lo primero que necesitamos para entender esta historia, les voy a dar un poquito de background, un poquito de información que nos va a ayudar. Es el héroe de esta historia, se llama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, es uno de los principales Tanaim, de los principales sabios de la época de la Mishnah. Vamos a decir, un gigante en Torah es Rabbi Elazar. El padre, Rabbi Shimon Bar Yochai, de acuerdo a la tradición judía, el autor del Zohar, se consideran los sabios más importantes de todos los tiempos. Nuestro héroe, el rabino que va a aparecer en esta historia, es Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. También un rabino, un místico, un rabino muy importante por derecho propio. Lo otro que tenemos que saber es que en la época talmúdica, como muchas veces hoy en día también, un poco en menor medida, se podía reconocer a un rabino por las vestimentas que llevaba, ya sea porque no todo el mundo se cubría la cabeza y los rabinos iban con la cabeza cubierta, o tal vez por algún tipo de atuendo. Entonces uno podía ver que alguien era un rabino y saludarlo, aunque la persona no tuviera un título colgado que dijera rabino. Y lo tercero que vamos a encontrar en esta historia, que les puedo contar un poquito si ya están preparados, es, va a aparecer el cedro como un árbol muy fuerte, los cedros del Líbano, y el junco, o la caña, que es lo que vemos en los pantanos, el junco que se mueve de un lado hacia el otro. Y también que de este junco se corta y se utilizan las plumas para escribir la Torá. Una Torá se puede escribir con una pluma de ganso, y también se puede escribir con un junco, con una caña que se corta especialmente y se usa para escribir la Torá. Y esa es la información que necesitamos para esta historia, que paso a leérselas. Está en el tratado Ta'anit, página 20a del Talmud babilónico. Y la historia es un poco rara, un poco choqueante, pero la vamos a ir analizando juntos. Yo voy a hacer de cuenta que ustedes están ahí y vamos a tener una conversación ficticia, pero imaginándome que ustedes están conversando conmigo también. La historia dice así: sucedió que Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, volvía de Migdal Gedor, de la casa de su maestro, y cabalgaba sobre su asno junto a la orilla del río.
y se sentía muy alegre y lleno de orgullo porque había estudiado mucha Torá. Ocurrió que encontró a una persona extremadamente fea que lo saludó y le dijo: «La paz sea contigo, Rabí». Sin embargo, Rabí Elazar no le devolvió el saludo. Rabí Elazar le dijo: «Reika, hombre vacío, hombre tonto, hombre bueno para nada, qué feo es ese hombre. ¿Son todos los habitantes de tu ciudad tan feos como tú?» El hombre feo le dijo: «No lo sé, pero ve al artesano que me hizo y dile qué fea es la vasija que hiciste». Cuando Rabí Elazar se dio cuenta por sí mismo que había pecado, se bajó de su asno y se postró ante el hombre y le dijo: «He pecado contra ti, perdóname». El hombre feo le respondió: «No te perdono hasta que vayas al artesano que me hizo y le digas qué fea es la vasija que hiciste». Rabí Elazar iba caminando detrás del hombre hasta llegar a la ciudad donde vivía Rabí Elazar, donde se había originado. Estaba volviendo a su ciudad después de muchos años de estudiar Torá en Migdal Gedor con su rabino, con el que le enseñó a él. Los habitantes de su ciudad salieron a recibirlo diciéndole: «La paz sea contigo, nuestro rabino, nuestro maestro, nuestro maestro». El hombre feo les dijo: «¿A quién llaman ustedes nuestro rabino, nuestro rabino?». Los habitantes de la ciudad le dijeron: «A este hombre que camina detrás de ti». El hombre feo les dijo: «Si este hombre es un rabino, que no haya muchos como él en el pueblo de Israel». Los habitantes de la ciudad le preguntaron: «¿Por qué motivo dices eso?». El hombre feo les dijo: «Me hizo tal y tal cosa». Los habitantes de la ciudad le dijeron: «Sin embargo, perdónalo, porque es un gran estudioso de la Torá». El hombre feo les dijo: «Por ustedes lo perdono, pero con la condición que no se acostumbre a comportarse de esa manera en el futuro». Inmediatamente Rabí Elazar, hijo de Rabbi Shimon, entró en la casa de estudios y enseñó: «Una persona debe ser siempre suave como un junco y no rígido como un cedro. Por lo tanto, el junco mereció que de él se haga la pluma para escribir el rollo de la Torá, los tefilim y las mezuzot». Fin de nuestra historia. La voy a ir leyendo de a poquito mientras la voy analizando. Es una historia rara. Debo confesarles que la enseñé varias veces y siempre aprendo algo nuevo de esta historia. Vamos a ir de a poquito. Me dio unos minutos el rabino Alejandro Abruj, así que espero que lo encuentren interesante. Sucedió que Rabí Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, volvía de Migdal Gedor, de la casa de su maestro. En la época de la Mishnah, la gente cuando tenía que estudiar Torah vivía en un pueblito, y en ese pueblito no necesariamente estaban los grandes maestros de la Torah. Entonces tenían que viajar, como digamos que se iba a una universidad muy importante a estudiar o a hacer una maestría o un posgrado, y a veces se quedaban muchos años, 5, 6, 7, 10 años. La historia de Rabbi Akiva es que se quedó 24 años estudiando Torah. Y después volvían a su ciudad natal, de donde habían salido, para de alguna manera ejercer ahí o ser rabinos en su ciudad. No sabemos cuánto tiempo estuvo ausente de su ciudad Rabbi Elazar, pero sabemos que fue a Migdal Gedor y volvió a su ciudad, y cuando volvía ya volvía para quedarse en este caso, y cabalgaba sobre su asno junto a la orilla del río, y se sentía muy alegre y lleno de orgullo porque había estudiado mucha Torah. Estaba muy contento. Nos podemos imaginar a Rabbi Elazar tarareando una canción de Torah cuando caminaba a la orilla del río. Ocurrió que encontró una persona extremadamente fea
que lo saludó y le dijo: la paz sea contigo, Rabí. Yo no sé qué hace una persona fea o no, pero la historia asume que había una manera de poder pensar que esta persona era fea, o ciertamente a los ojos de Rabí Eleazar, y la persona lo saludó y le dijo: la paz sea contigo, Rabí. Probablemente lo reconoció por las vestimentas, pero Rabí Eleazar no le devolvió el saludo. En lugar, ni siquiera como que se dio por aludido, le dijo: Reika, en hebreo Reika es hombre vacío, qué feo que sos. Decime, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿son todos tan feos como vos? Vamos a ver que esa pregunta, que es la que nos descoloca a todos, vamos después a analizarlo un poquito más, pero eso es lo que pasa en este momento. Y el hombre feo le dice: no lo sé, la pregunta que me hiciste no lo sé. No sé si son todos tan feos como yo, no hice un estudio de mercado de mi ciudad, pero andá y decirle al artesano que me hizo: qué feo, qué fea que es la vasija que hiciste. Cuando Rabí Eleazar se dio cuenta por sí mismo que había pecado, lo que el hombre feo le dice, la respuesta, inmediatamente le hace ver a Rabí Eleazar que pecó. En hebreo la palabra pecar es het, hatá, es que se equivocó, que erró la marca, que, como decimos en argentino, no sé si sigue diciendo porque me fui ya hace 24 años, le decíamos: le pifió feo. La verdad que pifiar, errar, es la raíz de la palabra het, que es cuando hay una marca, en verdad es tirar para otro lado, es verdaderamente equivocarse feo. Entonces cuando se da cuenta que se equivocó, se baja del asno, se arrodilla delante del hombre y le dice: he pecado contra ti, perdóname. Y el hombre feo le dice: no te perdono hasta que no vayas y le digas al artesano qué vasija fea que has hecho. Y Rabí Eleazar lo sigue al hombre, iban caminando para el mismo lado donde iba Rabí Eleazar, que era la ciudad donde había salido, y lo seguía arrastrándose, vamos a decir, para pedirle perdón. Pero cuando lo ven llegar a Rabí Eleazar, la gente de la ciudad, que ya sabía que venía, de cierta manera van a recibirlo. Imagínense que viene el hijo pródigo, después de estudiar tantos años, el futuro rabino, y lo van a recibir con carteles y le dicen: bienvenido rabino, bienvenido maestro, rabino, maestro, rabino, maestro, y le dan honores de acuerdo a todo lo que estudió, digamos, ¿no? Viene verdaderamente el héroe, vuelve a casa. El hombre feo le pregunta a la gente: ¿a quién llaman ustedes rabino, rabino? Y dicen: al hombre que está atrás tuyo. Entonces le dicen: si ese es un rabino, que no haya muchos como ese en Israel. Entonces la gente está, por supuesto, asombrada y le dice: ¿por qué decís esto? Y el hombre feo le contó exactamente: me llamó Reika, me llamó hombre vacío, me ignoró. Y la gente le dice: igual perdónalo, porque es un gran estudioso de la Torá. Y el hombre feo dice: lo perdono con la condición de que no lo haga más en el futuro. Y la historia termina con Rabí Eleazar, que entra al Beit Midrash a dar su primera clase magistral después del regreso, diciendo que el hombre tiene que ser flexible o suave como un junco y no rígido como un cedro. Entonces yo me gustaría hacerles algunas preguntas, y a través de las preguntas, que no me queda otra opción que contestarlas yo esta vez, vamos a ver a dónde nos llevan y si podemos aprender algo de esta historia. ¿Por qué el hombre feo saludó a Rabí Eleazar? El hombre feo saludó a Rabí Eleazar porque
tal vez era una persona que saludaba a todo el mundo, o porque reconoció que era un rabino, o porque era un hombre correcto, educado, y tal vez porque admiraba a los rabinos, pero el hecho es que lo saludó. ¿Cómo sabía el hombre feo que Rabí Elazar era un rabino? Probablemente por las vestimentas. No sé si todo el mundo tenía un asno para ir a la orilla del río. Tal vez había cierto prestigio asociado con su investidura rabínica. El artesano a quien el hombre feo se refiere, estoy seguro que ya lo adivinaron, es Dios. Le dice, yo no sé por qué soy feo, pero decirle al artesano, decirle a Dios por qué me hizo así. Cuando Rabí Elazar dice el texto, lo voy a leer en hebreo, aunque no sé si todos van a saber hebreo, pero es Keivan sheyada beatzmo shechata. Cuando se dio cuenta por sí mismo que había pecado, se bajó del asno, se arrodilló y le dijo, te he ofendido, he pecado contra ti, perdóname. Lo voy a leer de vuelta. Se bajó de su asno, se postró ante el hombre y le dijo, he pecado contra ti, perdóname. Esta historia nos enseña un poco el proceso de cómo pedir perdón, de cómo decir discúlpame. Uno no puede decir discúlpame cuando está sentado arriba del caballo de la otra persona mirándolo para abajo. Te pido por favor que me disculpes, ahora me tengo que ir. Así no funciona el proceso de disculpa o de perdón. Lo primero que tiene que hacer es se baja del caballo, del asno, está al mismo, y nosotros lo decimos en español, en Argentina se decía bajate del caballo, que es ponete al nivel, dejá de lado la arrogancia, se pone al mismo nivel del hombre, pero no es suficiente y se arrodilla delante del hombre y le dice las palabras, no le dice te pido disculpas sin explicarle por qué, le dice te he ofendido, he pecado contra vos, perdóname. Y quiero hablar un poquito de este proceso del cambio. Hay dos maneras que una persona puede cambiar. Una es por un proceso interno en la que la persona se da cuenta que algo de lo que hizo está mal. Y la otra es chocándose contra una pared o sufriendo. La mayoría de la gente cambia cuando sufre. La gente cambia cuando, por ejemplo, va a terapia, cuando está en una situación que no puede resolver o que le produce sufrimiento, una relación que no va bien. Eso es lo que lleva a decir necesito cambiar. Hay otra fuente, otro motor del cambio, que a veces es un insight, algo que nos hace ver a nosotros mismos que estábamos equivocados. A veces ese insight viene, una noche estamos durmiendo y nos damos cuenta, ¿no? Pero en general viene cuando alguien dice algo o hace algo y nos hace pensar, nos da un insight, una lamparita se prende. En este caso es cuando el hombre feo le dijo a Rabí Elazar, decile al artesano que me hizo, qué vasija fea la que hiciste. Ahí se dio cuenta que no solamente lo ofendió al hombre feo, sino que también lo ofendió a Dios. Y eso fue lo que motiva el cambio, el darse cuenta que se equivocó. Interesantemente no le dice al hombre feo, he pecado contra Dios. Le dice al hombre feo, he pecado contra vos, te pido que me perdones. Y el hombre feo no lo perdona. Le dice de una manera obstinada, te voy a perdonar cuando le digas a Dios que
qué vasija fea que hiciste. Y Rabí Eleazar sigue como arrastrándose literalmente para pedirle perdón al hombre feo hasta que llegan a la ciudad de Rabí Eleazar. Esto lo digo porque muchas veces pedimos perdón y decimos, yo ya le pedí perdón, si no me perdona, que se joda, ¿no? Ya le dije perdón una vez, le pedí perdón una vez, le mandé un email, si no me perdona es un problema de él. Y esta historia nos dice que ese no es el proceso. Rabí Eleazar se arrastra literalmente, pide perdón una, otra vez, hasta llegar a la ciudad. Y vamos a ver también que parte del castigo de Rabí Eleazar, del precio que tiene que pagar, en este caso es la humillación de ser puesto en descubierto por esta persona que no lo quiere perdonar. Y llega a la ciudad y el hombre lo pone en evidencia. El hombre feo lo pone en evidencia a Rabí Eleazar, que hizo algo terrible. Y la gente le dice, igual perdonalo, por favor, porque es un gran estudioso de la Torá. A mí un poco me sorprendió cuando leí esa parte de la historia, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver que sea un estudioso de la Torá? Después de lo que dijo, no importa si sabe Torá, si no sabe Torá. Pero yo lo que creo es que los habitantes de la ciudad, primero que todo que habían invertido muchísimo dinero, esfuerzo en Rabí Eleazar y su formación rabínica, entonces no iban a dejar que un episodio les quite al maestro que le habían mandado a estudiar por 10 años a Migdal Gedor. Pero el motivo más importante por el que creo que le piden al hombre feo que lo perdone es porque la gente de la ciudad se da cuenta que Rabí Eleazar, a pesar de que lo que hizo fue terrible, puede cambiar, que el cambio es posible. Y una vez que el cambio ese lleva lugar, entonces Rabí Eleazar es en cierta medida una persona nueva. Entonces le piden a este hombre, al hombre feo, perdonalo, te está pidiendo perdón, perdonalo, en mérito de la Torá que estudió. Porque cuando vos lo perdonás y él te está pidiendo perdón, esa Torá que estudió la va a seguir teniendo. Entonces el hombre feo lo perdona, pero con la condición de que no lo haga nunca más. Entre ustedes y yo ya creo que Rabí Eleazar igual no lo iba a hacer nunca más. Creo que ya aprendió su lección. Creo que esta lección, esta historia, lo dejó marcado, como me dejó marcado a mí también como lector. Y Rabí Eleazar entra al Beit Midrash y su primer clase, lo primero que enseña a sus alumnos, es que el hombre tiene que ser flexible como el junco y no duro como un cedro. Y la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Quién es flexible como un junco? ¿Y quién es duro como un cedro? Mucha gente a quien le cuento esta historia dice, el duro como un cedro es Rabbi Shimon. Sin embargo, debo confesarles que Rabbi Shimon es el personaje con el que yo me identifico. Perdón, Rabí Eleazar es el personaje con el que yo me identifico en esta historia. Yo creo que el hombre duro, el cedro en esta historia, el que no puede perdonar, es el hombre feo. Rabí Eleazar es el hombre que se equivoca, es el hombre que hace algo terrible. Es el hombre, como decíamos en Argentina, que se manda una flor de cagada. Pero puede cambiar. Sabe pedir perdón, sabe decir discúlpame. Perdón es más que discúlpame. Sabe decir te pido que me perdones. Y se flexibiliza delante del hombre feo. El hombre feo se pone rígido y no puede perdonar, no puede moverse. Que vaya el artesano, anda al artesano. Cuando podría haber dicho, este rabino me está pidiendo perdón, se está arrodillando delante mío. Pero no puede perdonar.
Y lo que quiero contar un poquitito en los próximos 5 minutos es analizar una pregunta y después empezar a cerrar la historia. Y la pregunta que todos nos hacemos, o que yo me hice al principio, y estoy seguro que algunos de ustedes también se la hicieron y bien escucharon la historia, es cómo pudo Rabí Eleazar hacer algo tan terrible. ¿Cómo pudo decirle eso al hombre feo? ¿Cómo pudo hacer algo que es imperdonable, especialmente desde un estudioso de la Torá? Y la verdad que la historia no nos da una respuesta. En verdad, un poco nos dice que es la arrogancia, tal vez, de haber estudiado mucha Torá, de sentirse superior, de sentirse mejor. A veces le sale algo, alguien de la boca, nos sale algo y decimos, ¿cómo pudimos decir lo que dijimos? ¿Cómo pudimos hacer lo que hicimos? ¿Cómo la gente puede hacer cosas terribles? Y la pregunta que me hago yo es ¿por qué el Talmud decide incluir esta historia acerca de uno de los rabinos más importantes del Talmud cuando lo deja tan mal parado? Y la respuesta que me doy es que el Talmud quiere que nosotros, los lectores, entendamos que una persona como Rabí Eleazar puede hacer algo terrible como lo que hizo. Algo que nos cuesta imaginarnos, no hablemos de un rabino, de cualquier persona, y sin embargo puede cambiar. Puede cambiar y puede volver a un lugar en el cual incorpora la experiencia del error para no hacerlo nuevamente y cambia. El golpe que recibe, la humillación y la respuesta del hombre feo es el motor para que pueda cambiar. Me gustaría dejarlos con dos enseñanzas de esta historia que espero que les puedan ayudar, espero que me puedan ayudar a mí también en mi viaje a lo largo de este año que se inicia. La primera es que si crees que puedes destruir, debes creer que puedes reparar. Eso es una historia, es un aforismo de Rabbi Nachman de Breslav, que decía, si vos crees que el hombre, que vos podés destruir, que el hombre puede destruir, y todos sabemos que el hombre puede destruir, tenés que creer que el hombre puede reparar. Nosotros tenemos que creer en que la reparación, el cambio, es posible. La gente puede cambiar. La gente cambia. No es fácil, pero la gente cambia. Tenemos que creer que nosotros podemos cambiar y que el otro puede cambiar. Y la segunda enseñanza es que el arrepentimiento, el cambio y el perdón no son aptos para cedros. Si vos sos un cedro, si vos sos rígido, el arrepentimiento, el cambio y el perdón te va a costar mucho. Si salimos de la base que el cambio, que poder cambiar cuando uno se equivoca, que poder arrepentirse cuando alguien hace algo malo, que poder pedir perdón cuando hacemos algo malo, que es algo bueno, tenemos que preguntarnos qué es lo que me va a llevar a mí, qué es lo que me va a hacer posible a mí poder pedir perdón, poder cambiar y poder arrepentirme cuando hago algo malo. Y lo que me lo va a facilitar es la flexibilidad, es poder trabajar sobre mi flexibilidad en lugar de mi rigidez. Si yo digo, yo soy así, no voy a cambiar porque siempre fui así, y que el otro me venga a pedir perdón si quiere, entonces no voy a poder moverme, estoy en este lugar. El cedro es muy fuerte, pero no se mueve, donde está, está. El junco se mueve, no es tan fuerte, pero se puede mover. Y la historia nos dice que si uno va a escribir Torá y mezuzot y tefilim, necesita poner esa flexibilidad de la pluma. El cedro puede ser muy, muy imponente, pero no nos va a ayudar a movernos de donde estamos
a dónde tenemos que estar este año. Déjenme leerles un poco el resumen o, como se dice, el takeaway de la historia. En esta historia encontramos a un Rabbi Eleazar pedante, arrogante, incluso cruel. La historia es aún más chocante si consideramos que Rabbi Eleazar acaba de terminar sus estudios formales de Torá y que su padre, Rabbi Eleazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, es considerado uno de los sabios judíos más grandes de todos los tiempos. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué haría Rabbi Eleazar algo tan terrible? Sin embargo, aunque esta pregunta despierta la curiosidad del lector, no es relevante para el autor de nuestra historia, que está más interesado en cómo reparar un problema que en explicarlo. Muchas veces creemos que para poder reparar un problema tenemos que entenderlo, tengo que entender lo que pasó. Y la historia nos dice que no es necesario, que podemos reparar algo aunque no entendamos qué es lo que nos llevó a actuar de una manera determinada. Por supuesto, si podemos entender, mejor, pero no es precondición. La reparación puede llevarse a cabo, el cambio puede llevarse a cabo, aunque no tengamos todas las respuestas, ni por qué el otro hizo lo que hizo o por qué nosotros hicimos lo que hicimos. La lección de Rabbi Eleazar, una persona debe ser siempre suave como un junco y no rígida como un cedro, bien puede ser aplicable a él mismo, al comienzo de la historia, al inflexible hombre feo, a sus alumnos que tienen que aprender de él y de la experiencia de su maestro, y por extensión a todos nosotros, recordándonos que la suavidad y la flexibilidad son prerequisitos para el cambio, el arrepentimiento y el perdón. Les deseo a todos ustedes un muy buen año, Shana Tova Umetuká, un año de cambio, un año de flexibilidad, un año de bendiciones.